Y bueno, sin más, ahora sí, comenzamos. Me vuelvo a presentar. Yo soy Lau Parraguirre, actualmente como Purpose Manager para México y dentro de inclu.com. El día de hoy me acompaña Carla Fernández, lo cual agradezco que te encuentres con nosotros, Carla. Voy a contarles un poco acerca de ella. Es pedagoga en educación diferencial y especialista en trastorno del espectro autista, que por cierto no quiero dejar pasar la fecha. El día de hoy es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Qué buen momento, Carly, para tenerte con nosotros. Y también es licenciada en Educación por la Universidad de Playa Ancha en Chile. Ha desarrollado su ejercicio profesional en el marco de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y empresas sociales, como especialista en temáticas de diversidad, discapacidad y gestión social. Carly, bienvenida. Un placer poder compartir este espacio contigo. Y bueno, pues vamos a comenzar justamente con este tema acerca de las leyes de cuotas para la contratación de personas con discapacidad. A lo largo de esta sesión, la idea es poder revisar cómo funcionan estas leyes en América Latina y el mundo y revisar datos clave, cuáles son aquellos desafíos pendientes, si realmente hemos tenido éxito en esta implementación en diferentes países. Y pues también discutiremos cómo estas políticas impactan en la percepción de la discapacidad en el ámbito laboral, si son eficazmente implementadas. Sin más, pues vamos a comenzar. Carly, de nuevo, bienvenida. Y bueno, adelante, Carly, para que nos platiques un poco acerca del panorama actual. Gracias, Lau, por la presentación. Bienvenidos a este espacio, que la idea es que sea también un espacio donde ustedes puedan entender un poco más el contexto y el panorama de qué está pasando actualmente en cuanto a normativa respecto a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Bien, les queremos dar un poco de contexto en qué estamos situados en cada uno de los países donde podemos estar situados. En el caso de México, por ejemplo, no existe una ley específica como una ley de cuotas, sino bien hay incentivos fiscales están en lugar de esto, ¿no? También en Chile, que es uno de los países que en la región más normativa en cuanto a legislación de inclusión laboral existe con respecto al colectivo de personas con discapacidad. En la práctica se debe cumplir con el 1% en aquellas empresas que tienen más de 100 personas, pero sí hubo una modificación a la normativa el año pasado, que se apunta ahora ya a un 2% una vez se cumplan algunos requisitos de la normativa anterior. Bien. En Perú, la ley de cuota habla de un 3% de inclusión dentro de las organizaciones privadas del sector privado, y en Chile quiero recalcar que también este porcentaje impacta en el sector público y privado, y creemos que también es importante tocar este punto cuando las leyes hacen hincapié o diferenciación entre lo público y lo privado, porque también genera una brecha y limita tal vez el acceso a oportunidades, mayores oportunidades laborales. Bien. Y en Argentina la ley tiene impacto en el sector público y hace referencia al 4%. Cuando hablamos de la Unión Europea, no hay un consenso o una ley que rija para todos los países que son parte, pero sí cada uno de esos países ha desarrollado normativa vinculada a la temática. Por ejemplo, en Alemania empresas que tengan más de 20 empleados deberían cumplir con un 5%, en España un 2%, en Francia un 6%. Cabe recalcar que Europa lleva un poco más de tiempo en la ejecución y la implementación de sus leyes que en la región de Latinoamérica, porque las
las leyes o la promulgación de las leyes en cuanto a inclusión laboral en Latinoamérica son más tardías que en toda Europa. Bien. Y así podemos también hablar de, por ejemplo, Sudáfrica, que tiene también una ley de cuota que es el 2%, y hay leyes de cuota que también es importante mencionar, va a depender de cada país, que apuntan a sanciones si hay un incumplimiento de esta ley, pero hay otros países que han optado, por ejemplo, por incentivos o beneficios tributarios. ¿Bien? Esa diferenciación varía de país a país, puede tener sus ventajas o desventajas. Ahí también incide un poco el contexto cultural y social de cada país, pero también genera un impacto que puede ser desafiante para al momento de las oportunidades laborales de las personas con discapacidad. Bien, y cómo la sociedad también entiende la implementación y la ejecución de estas leyes. Así que ese es un poco el contexto que podemos dar, resumido. Podemos encontrar mucha literatura y las normativas en sí en cada uno de los países. Los invitamos a que lo hagan. Si tienen alguna consulta, también dirigirse hacia nosotros. Y la idea es ahora, Lau, que conversemos un poco, ¿no?, de esto, cómo es el impacto de la aplicación de estas leyes en América Latina, ¿no? Y el Gracias. mundo. Sí, muchas gracias justamente con toda la información que traes acerca de los países. Creo que nos amplía mucho el panorama para poder entender pues también los desafíos que han enfrentado cada uno de los países, porque bueno, sí hay algunos que ya llevan trabajando bastante tiempo y que la implementación la hicieron desde hace aproximadamente 35 años. Hay otros que son muy nuevos en este tema. Hasta 2021, por ejemplo, teníamos 15 países en América Latina que habían implementado leyes de cuota. Sin embargo, bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de México, que abordabas al inicio, en donde todavía no se cuenta con este mecanismo y se está trabajando justo en la implementación. Por ahí se tienen diferentes iniciativas de ley para ver si se logra implementar. Sin embargo, bueno, pues se tiene que trabajar mucho también para que sea bien recibida por el sector empresarial, ¿no? Porque creo que detrás de imponer una ley de cuotas tal cual, bueno, pues se tienen que revisar algunos otros factores para ver pues que sea recibida de manera positiva y que realmente se logren cumplir estos objetivos. Entonces es súper importante también regresar a cómo le están haciendo diferentes países para lograr y asegurar el éxito y pues no entrar en un círculo vicioso en donde en lugar de estar eh, resolviendo una problemática que se tiene actualmente, que pues pudiera afectar la percepción también de la discapacidad y que se torne a un tema solamente numérico. Carly, esto justamente nos lleva a una de las principales preguntas que recibimos para la preparación de este espacio, en donde nos preguntamos acerca de si estas cuotas realmente están garantizando la inclusión laboral o más bien están generando solamente empleo simbólico y nos estamos yendo a un tema de números. En este sentido, ¿qué nos podrías compartir? Ahí creo que es importante hacer hincapié en dos cosas. Primero tomo la palabra de lo que dijiste anteriormente, entender el espíritu de la ley, de cada normativa, en cada país, entender el por qué se generan estas leyes, cuál es el espíritu que convoca a los cuerpos legislativos a elaborar estas leyes. Bien, entendiendo eso como base, vamos a entender el significado y el objetivo y qué partes del Estado y qué también partes de la sociedad civil estamos involucrados y llamados a ser parte de la acción de la implementación de estas leyes. Y ahí también es importante que la generación en países como México, como que pones ejemplo, de donde se está trabajando en proyectos de ley vinculados a la temática, se incorporen, ahí existe un diálogo, como que nosotros hablamos de un diálogo intersectorial, ¿no? Un diálogo social donde las partes que son
diríamos, afectadas o relacionadas o vinculadas con la temática, también tengan participación activa en estos proyectos de ley. Bien, donde en la mesa de trabajo no solo los asesores, los especialistas en la temática, sino que también exista un protagonismo activo de las personas con discapacidad a través de sus asociaciones, fundaciones, organizaciones. Bien, que esté también toda la parte, si son leyes que van estén relacionadas al sector privado, que estén involucrados también en este diálogo los empresarios, bien, los sindicatos, bien, que sea si existe la posibilidad dentro del mundo ideal de crear, de tener un proyecto de ley, creo que es desafiante y creo que también es mucho más positiva esa mirada que se tiene de la normativa y va a ser mucho más también efectivo el cumplimiento y la implementación cuando todas las partes involucradas han participado y elaborado en conjunto esta ley, ¿bien? Y sus reformulaciones también. Por ejemplo, el caso de Chile, justamente ayer se cumplieron 7 años de la implementación de la ley, y durante todos estos años hemos transitado por diferentes modificaciones. Actualmente tenemos una nueva ley, bien, se está trabajando en un nuevo reglamento, han surgido decretos, bien, y en la práctica, en los años, nos hemos dado cuenta que hemos tenido que ir mejorando la normativa inicial, bien. Y esto tiene que ver con eso, ver cómo están, cuáles son los desafíos de la ley, cómo se ve desde la sociedad y de los actores participantes esta norma, que no sea una norma que nos obligue, sino que nos comprometa a generar un cambio. Bien, estas leyes generalmente nacen porque hay una desigualdad y una falta de oportunidad de acceso a empleos convencionales para las personas con discapacidad. Frente a esa necesidad, algunos estados han visto la necesidad de hacer normativa que regularice también esa situación. Bien, y frente a esto, creo que hay dos caminos. El compromiso de las organizaciones partes, principalmente de las empresas, en entender que para el negocio y para la organización en sí, la incorporación de personas con discapacidad es un valor para el negocio, ¿bien? Hay estudios que demuestran, y lo hemos visto y conversado en otros espacios como de webinars y en otros espacios que nosotros hemos implementado desde Inclúyeme, la necesidad y los beneficios y el impacto y las buenas prácticas que genera la inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿bien? Eso es indudable, ¿bien? Ahora, ¿cómo generar un cambio para que no se transforme en una búsqueda solo de cumplimientos de KPIs, de tengo que lograr X porcentaje, bien? Eso tiene que ver principalmente con un cambio cultural. Entender que no solo tengo que cumplir un KPI si estoy pensando en el compromiso total de la empresa para ser una empresa cada vez más inclusiva. ¿Bien? Gracias, Carly. Justamente creo que todo depende del objetivo y de dónde nace la implementación o la necesidad de estas cuotas. Si bien en algunos países ha sido más bien una solución a un problema y se ha generado de manera reactiva como para la obligatoriedad del sector privado, bueno, quizá en algunos otros hemos visto que sí ha nacido pues desde el empezar a generar cultura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, que lo implementó en 1982, fue de las primeras, sin embargo, después de años de estudio y de implementación, se dieron cuenta que no estaba funcionando, que más del 80% de las empresas no tenían contratadas personas con discapacidad, no cumplían con el porcentaje del 2%, aún teniendo 50 empleados, y bueno, esto los llevó justamente a tener que tomar algunas otras medidas, ¿no? Porque había muchas empresas que ni siquiera conocían acerca de esta regulación. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues que justamente es una política con la que deben de cumplir las empresas
para poder ser elegibles en contratos públicos. Se generan ahí diferentes acciones para que puedan estar concursando y bueno, pues con esto aumentó mucho el cumplimiento de esta ley. Por el caso contrario, vemos que en Francia, pues igual se implementó en 1987, también fue de los primeros países, y bueno, pues ahí el panorama es distinto, ahí justamente las empresas se lograron apegar, ahí es a partir de 20 empleados en donde se tiene que garantizar el 6%, y pues más bien ahí se fueron por tema de sanción, que justo es esto, algunos países implementan estímulos fiscales, otros sanciones, y a Francia le funcionó el lograr imponer que puedan las empresas que no tengan este porcentaje, que tengan que hacer una contribución financiera a una organización que promueve esta integración. Entonces es como esta multa de si no estás cumpliendo, pues entonces monetariamente hay que contribuir a otras organizaciones para poder generar este impacto en población con discapacidad. Y bueno, así nos vamos a encontrar con muchos casos y diferentes objetivos de cada uno de los países, pero creo que si hay un punto de encuentro con todo esto es justo los desafíos que están enfrentando para implementar o para mejorar. Digo, si bien hay países que están trabajando ya desde hace años, insisto, hay unos que son muy nuevos y que todavía se van a encontrar con algunas problemáticas que a lo mejor no tomaron en cuenta para poder hacer la implementación. Se están haciendo mejoras en los programas, como es el caso de Chile, que constantemente está ahí mejorando la implementación de esta normativa. Y bueno, ¿cuáles crees, Carly, que son estos desafíos que están enfrentando las empresas, ya sea como el caso de México, que recién está sobre la mesa trabajando en implementar ley de cuotas o no, qué es lo que tiene que hacer antes para poder llegar a este momento, o países que ya han trabajado y que son pioneros también en este tema, por ejemplo, Chile en América Latina igual está trabajando arduamente. ¿Cuáles crees que sean estos desafíos? Creo que hay dos maneras de ver esto. Una, los desafíos que tiene la implementación de la ley en sí y cómo se ejecuta, y otros los desafíos que las empresas pueden tener. Ahí, uno de la implementación es la fiscalización. Creo que si no se implementa un buen sistema de seguimiento y de evaluación de la implementación de las leyes de cuota, difícilmente que haya un movimiento en el ecosistema, ¿bien? Y no con el fin de que se entienda la fiscalización como una oportunidad de mejora de los procesos y no como una cosa restrictiva o punitiva, que castiga a las organizaciones, ¿bien? Sino como, no pensarlo como desde la sanción, sino como la oportunidad de mejorar los procesos que hay en las organizaciones. Eso es clave. Creo que implementar la ley a través de un reglamento que sea claro, que sea con un lenguaje sencillo, porque hay que entender que esto lo implementan las empresas eh, y también principalmente los gestores de inclusión en Chile o los equipos de recursos humanos que no son especialistas en cuanto a legislación, ¿bien? Entonces, si la ley tiene un reglamento claro, con un buen sistema de seguimiento, de fiscalización, en el que además pueda yo recurrir a tener canales claros de comunicación a quién recurrir para buscar ayuda si lo necesito como empresa o como persona con discapacidad. Creo que ahí está el gran desafío, entendiendo los resultados actuales de los avances que han tenido algunos países que tienen implementadas leyes de cuota. Bien, y creo que es ahí donde más hacen agua algunos países que tienen ley de cuota, porque a veces se da mucha a la interpretación de la ley. Hay mensajes como equívocos también.
o páginas que vinculadas a la implementación desactualizada. Por ejemplo, el otro día estábamos conversando de eso en Chile, la falta de información y cómo comunicamos las leyes. Eso también es clave, ¿bien? La información que las empresas puedan recibir de qué es lo que concretamente tienen que hacer, qué tienen que cumplir, los plazos que tienen que cubrir, eso es fundamental también. Donde toda la gente participa con la información justa y necesaria creo que uno de los puntos claves. Y otros, los desafíos que las empresas tienen para dar cumplimiento a la ley. Ahí creo que ese es otro tema importante. Va a depender de cada país, pero la implementación de una ley de inclusión laboral tiene que ver, viene de una cadena de otras cosas. Si yo quiero incluir personas con discapacidad, es decir, talento diverso a las organizaciones, bien, porque aquí también tenemos que pensar que lo que queremos es lograr oportunidades. Las empresas se ven a veces conflictuadas porque no logran llegar a cubrir sus cuotas porque no encuentran a aquellas personas con discapacidad que puedan cubrir las vacantes. Bien, y ahí ese es otro desafío, cómo logramos generar conexión entre las empresas y la comunidad de personas con discapacidad. Bien, ahí creo que hay un gran desafío, cómo logramos que la sociedad civil pueda tener este nexo con las empresas y generar procesos inclusivos donde una terna con personas con discapacidad no sea difícil, bien, de lograr, que es el caso que actualmente pasa, que hay muchas empresas que tienen toda la intención, pero al momento de buscar no saben dónde buscar, cómo llegar a la población con personas con discapacidad, ¿bien? Creo que ese es como un punto clave para iniciar como la conversación en cuanto a desafíos. Otra es la capacitación y la formación de las empresas, eso es clave también. Los equipos que atraen y seleccionan talento tienen que estar capacitados y formados en cuanto a la temática, bien, para que asegurar que los procesos de selección de atracción y también todo el ciclo laboral de la persona dentro de una organización sea inclusivo, bien. Eso también es un desafío grande para las organizaciones. También podemos pensar en cómo el cambio cultural que hay que generar también en las organizaciones para que los equipos también sean diversos, líderes formados, líderes de áreas formados también y capacitados, para que también esa inclusión sea efectiva y podamos retener el talento dentro de las empresas. Creo que esos puntos para mí son fundamentales cuando hablamos de la implementación. No, totalmente de acuerdo. Creo que este éxito de una ley de cuotas bien implementada tiene que justamente hacer que participe tanto gobierno con buena implementación de estas leyes, pero también invitar a las empresas para lograr implementar estas estrategias y que no sean solamente cubrir números, y el papel fundamental a nivel sociedad, que de repente creo que pasa desapercibido, pero bueno, pues lograr cambiar la percepción en torno a la discapacidad. Quizá con estos tres actores principales, pues sea más sencillo lograr cubrir estos números y que efectivamente no funcione al contrario, ¿no? Que la percepción en torno a la discapacidad se vea afectada, que ha sucedido en algunos países, en donde, bueno, aquí ya vienen cuestionamientos tanto de las empresas, y hay uno de los desafíos con los que se encuentran específicamente atracción de talento, y muchas veces las que trabajamos en este sector nos encontramos con la falta de talento, o a veces no se encuentran los candidatos con discapacidad para cubrir estas vacantes. Sin embargo, bueno, lo dejamos en tener que cubrir un lugar o tener que ocupar justamente una posición en la organización, cuando a lo mejor podemos encontrar otras soluciones, ¿no? Si no estamos encontrando talento, pues a lo mejor empezarles a formar,
ver algunas otras opciones de capacitación en donde la empresa también puede contribuir no solamente a dar empleo a personas con discapacidad, sino también a formarles y subsanar también una brecha muy amplia que traemos actualmente en comunidad con discapacidad. Entonces, aún los retos que nos encontramos en las organizaciones son grandes, y pues también en algunos se está generando solamente la integración sin una verdadera inclusión y trabajo en la cultura, lo cual, bueno, pues también desmotiva en algún momento a las personas con discapacidad que son contratadas, porque se dan cuenta que únicamente están ocupando una silla y no se están desempeñando con un trabajo digno en donde realmente vean que contribuyen a la organización y que suman a la misión y objeto social que tiene la empresa. Entonces es importante revisar cómo se está implementando, qué actores están jugando y cómo podemos darle la vuelta pues a estos desafíos o problemáticas que de repente van surgiendo. Carly, respecto a esto, ¿cómo crees tú que afecta en algún momento, ya sea positiva o negativamente, la implementación de estas leyes para la contratación de personas con discapacidad? Yo creo que cuando las leyes solo se ven desde la perspectiva de la sanción, pueden generar malas prácticas en el sistema. Contrataciones solo por el tiempo que tal vez me fiscalizan, formatos de contratos que pueden llegar a la informalidad, procesos no inclusivos de atracción y selección, generación de puestos que realmente no tienen sentido para la organización. O sea, creo un puesto ficticio donde incorporo a alguien, pero tampoco genera valor en la empresa. Eso va de la mano de lo que dices tú también, que al final termina siendo una mala experiencia para la persona, pero también las malas prácticas también generan este sinsabor en las organizaciones, ¿bien? En el entender que tal vez la inclusión no tiene un sentido, bien, no otorga valor, no, no es fundamental para la diversidad y el enriquecimiento de mi organización, puede generar malas experiencias de los equipos de trabajo, bien, y eso nosotros entendemos que también puede impactar en la sociedad en general también, la visión que las personas puedan tener de la discapacidad. Entonces, allí es complejo, es difícil cuando las empresas solamente se van por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de la cuota, por la obligación y no por el cambio organizacional que es necesario. Bien, cuando no hay voluntad, cuando no hay compromiso real, creo que vamos a caer en malas prácticas que al final lo que perjudican el espíritu de la ley en sí, pero también las experiencias de las personas con discapacidad y de los equipos de trabajo. Y eso provoca un retroceso en todo lo que realmente las leyes quieren favorecer, ¿no? Pero eso por un lado. Otro también tiene que ver con, si yo pienso en la inclusión de las personas con discapacidad al momento de la empleabilidad, también tendríamos que pensar como sociedad en generar oportunidades e igualdades en la educación, por ejemplo, en la educación superior. ¿Qué está pasando con los egresados y titulados de las universidades? Hay procesos inclusivos en las universidades, en la educación superior, en la educación técnica, que permita tener este semillero que buscan las empresas. Existe una conexión, por ejemplo, del mundo universitario, del mundo de la educación superior, con las empresas. ¿Qué modelos han implementado algunos países o han potenciado en relación a los beneficios de la ley? Aquí, por ejemplo, hay diferentes estrategias, modelos, programas que potencian la empleabilidad, la intermediación laboral, por ejemplo, bien,
la contribución, como tú decías, a tal vez academias, bootcamps, que permitan generar talento que realmente se necesita en la empresa y generar cultura, que es lo que queremos llegar al final de la implementación de cualquier ley de cuota. Pero creo que esos son los grandes desafíos, porque lo que estamos, si nos vamos por el lado sancionatorio y solo el cumplimiento de la ley, vamos a tener estas malas prácticas que no benefician en ningún sentido a las organizaciones. Y por el otro lado, hay empresas que han asumido el compromiso, que lo ven como una oportunidad de mejora para sus procesos, para diseñar una estrategia de diversidad e inclusión, bien, y que solamente ha sido la implementación de la ley, ha sido como el motor o el motivo inicial para generar cambios. Y redes de empresas donde puedan compartir, hacer networking y compartir las buenas prácticas que tienen en cuanto a inclusión e incorporación de personas con discapacidad, creo que ha sido el beneficio de la implementación de la ley. Frente a las necesidades o aquellos urgencias que han salido en cuanto a la implementación de la ley, las empresas también han tomado acciones como las generaciones de redes de empresas, la necesidad de hacerse asesorar o acompañar por especialistas en la temática, entender que ahí hay una brecha de formación, bueno, la tengo que suplir de algún lado y busco los especialistas que me acompañen a mejorar mis procesos, tanto de recursos humanos como culturales, de gestión de liderazgo, por ejemplo, también. Y eso es fundamental. Y creo que ahí sí son buenas prácticas que algunas empresas han implementado a la luz de las leyes de cuota. Gracias, Carly. Coincido. Justamente la implementación de estas leyes de cuota, parte positiva a nivel de percepción en el ámbito laboral, nos invita a visibilizar, a entender la importancia de incluir talento diverso, en este caso con discapacidad, a poder normalizar esta participación, ¿no? Que al final es un tema de derecho al trabajo y de derechos humanos, que es lo que muchas veces perdemos de vista, que si bien se tendría que partir desde ahí, bueno, pues también en algunas organizaciones, si no se hace de manera correcta, puede generar una afectación en lugar de beneficiar a las personas con discapacidad. Esto porque pues únicamente van enfocado justo a la contratación, a llenar una silla, y también puede empezar a generar resentimiento con las otras personas que están dentro de la organización y que no presentan discapacidad, al no entender el por qué y pensar que justamente se están llenando lugares únicamente por la condición de discapacidad. Entonces, ahí la importancia de trabajar con todo el equipo que está involucrado en la implementación de estos programas, bajar en temas de comunicación también la información del por qué se está haciendo, por qué se está generando la necesidad de implementar una cuota a nivel también de empresa privada. Y en los países que todavía no se tiene, pues justo adelantarse y empezar a trabajar en cultura para que en el momento que llegue la implementación o no, depende del porcentaje. Aquí en México tenemos iniciativas que van desde el 2 al 5%. Entonces, al final, uno de los mensajes que enviamos a las organizaciones es anticípate y mejor empieza a trabajar justo en tu cultura para que si llega, pues tú ya estás preparado. Y es más, a veces pierden de vista que las personas con discapacidad ya se encuentran trabajando, ¿no? Entonces, el tema es que no se ha trabajado de manera positiva y pues las personas no con tanta facilidad se pueden levantar la mano y decir, presento una discapacidad, requiero algún ajuste o, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Entonces, también ahí son números perdidos por falta de generación de esta confianza, de trabajar en la empatía dentro de la organización. Entonces, pues todo esto nos lleva también a algunos argumentos, Carly, por parte de las empresas que en algún momento dificultan la implementación o el cumplimiento de estas leyes de cuota. Alguno de ellos también podría ser que a algunos sectores se les dificulta más que otros el poder contratar personas con discapacidad, ¿no? Que creo que también es una de las cuestiones con las que constantemente nos encontramos, por ejemplo, en el sector de la construcción, a la mejor manufactura, en donde a lo mejor los ajustes razonables que se tienen que implementar parecieran mayores.
La sorpresa es que justo cuando lo trabajas, cuando revisas antes qué se necesita y cuáles son algunos de los puestos que puedes aperturar o que podrías estar abriendo para temas de discapacidad, bueno, pues te encuentras que los ajustes son mínimos, a veces no los encuentras del todo. Y bueno, estas son soluciones o pequeñas adaptaciones que justo nos dicen cómo sí podemos tener este cumplimiento o cómo sí podemos empezar a trabajar en la construcción de nuestra cultura. Carly, pues justamente estamos adentrándonos casi al final de este webinar y por aquí tengo un par de preguntas que nos están haciendo llegar por parte del público. Y una de ellas es, ¿qué podemos hacer las empresas para dar cumplimiento real a la ley? Ahí creo que, por ejemplo, algunos países en la reglamentación de sus leyes han dado con buenas prácticas. Por ejemplo, en Chile, no solo la ley de cuotas en sí, sino que las otras normativas que se han vinculado con el tema de la inclusión, hablan, en Chile hay una ley que se llama la ley famosa de la ley de gestor, que viene como a complementar la ley de cuota y a favorecer algunos procesos. Y esta ley habla de cómo también generar diagnósticos en las empresas. Creo que las empresas, países que tengan o no cuota, deberían tener dentro de sus acciones como de diversidad e inclusión un mapeo, un diagnóstico inicial, primero de las personas que ya en la organización tienen o no discapacidad. Y ahí creo que también hablamos de un poco de cómo vemos la cultura inclusiva dentro de la organización. ¿En qué estamos? ¿Cómo estamos posicionados? ¿Cómo nos enfrentamos a este desafío? ¿Desde dónde me paro, me sitúo para avanzar? Bien. Y en ese sentido creo que hacer diagnósticos para las empresas son acciones diagnósticos organizacionales. Creo que es una acción y una buena práctica que nosotros desde Incluyeme potenciamos y hemos visto que son efectivas, que genera valor y impacto dentro de la organización. Y una vez que tengo el diagnóstico, empezar a armar un plan de gestión donde forme parte sí o sí la capacitación, sí o sí las campañas de comunicación interna y externa, posicionándome frente al tema. Creo que hay mucho por hacer y muchas buenas prácticas. Creo que cuando me doy cuenta que dentro de mi organización ya hay personas con discapacidad, me doy cuenta también de los desafíos que eso implica, que estoy otorgando no los ajustes razonables que la ley también me solicita. Eso también son desafíos que las empresas han tenido que llevar a cabo y han tenido que mejorar en sus procesos, ¿bien? Entender también cuáles son esas necesidades de esos colaboradores es fundamental. Hacerlos parte, eso genera compromisos, genera adherencia a la empresa también. Y mejora también la calidad de vida dentro de la misma organización de tanto de las personas con o sin discapacidad. Es un ganar-ganar cuando yo empiezo el camino de la inclusión. Y eso principalmente, creo que analizar como empresa cómo estoy, cuáles son mis oportunidades de mejora, qué tengo que mejorar, qué procesos tengo que mejorar para que sean inclusivos realmente, asesorarme es fundamental con especialistas del tema, que chequear la accesibilidad, por ejemplo, si tengo que realizar análisis de puestos de trabajo, si tengo que trabajar perfiles funcionales tal vez, para ver si las acomodaciones necesarias, los ajustes razonables necesarios que tengo que implementar. Es una serie de acciones que me encaminan no solo al cumplimiento de la ley, sino que también a lo que hablamos que es como el eje central, ¿no? Una cultura organizacional inclusiva. Gracias, Carly. Justo este tema nos hemos encontrado con muchas empresas que abordan acerca del acompañamiento y el generar estas alianzas con partners
que ya han tenido la experiencia de trabajar en alguno de los ejes que estás mencionando. Y bueno, si bien se van a realizar estos cambios, se va a implementar, se va a hacer el cumplimiento de una ley de cuotas, pues a veces justo de la mano de personas que lo hacen constantemente, de la experiencia, y que te logren decir cuáles son algunos pros y contras de lo que tú estás mapeando, y que a lo mejor nos ahorran tiempo, ¿no? Si bien la probabilidad de tener ahí dificultades o de cometer algunos errores siempre está latente, bueno, pues con esto podemos minimizar un poco este tema. Y por último, Carly, tenemos aquí otra pregunta. En empresas que no han sido regidas por ley de cuotas, ¿cómo pueden incentivar la contratación? Ahí creo que sin la presión tal vez de la ley que tengo que cumplir, creo que hay un poco más de campo de acción en el sentido de que puedes fijar tus propios KPIs del tema, entender dónde estás posicionado y generar tal vez acciones más a mediano y a largo plazo que generan mayor impacto. Y entender, hay muchos estudios e investigaciones de consultoras que que han investigado el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad, que creo que pueden ser la base para desarrollar una estrategia de diversidad e inclusión que no apunte solo a la contratación, sino que también a este cambio de paradigma dentro de la organización. Y eso se hace con tiempo, generar un buen plan de formación y capacitación interna, equipos cada vez más formados y capacitados en procesos inclusivos, bien. Esas son acciones que creo que las empresas que tal vez no tengan, en países donde no tengan una ley específica y que no te hagan regirte por un reglamento específico, puedan implementar. Creo que tal vez el beneficio es que tienen más tiempo o que Claro. puedes hacer un análisis más reflexivo de tus procesos y de las mejoras que quieres hacer. Claro, sin presión, ¿no? Al final, creo que todavía están en buen momento de comenzar a trabajar, de revisar por dónde pueden tener mayor éxito y bueno, si se equivocan todavía no pasa nada, todavía no hay alguna sanción o todavía no hay alguna regulación. Sin embargo, bueno, pues cuando ya se tiene ahí la normativa, pues hay que cumplirla de alguna o de otra manera y por eso hay muchas empresas que prefieren caer en la fiscalización o pagar cuotas en lugar de empezar a trabajar en la contratación, que podría ser muchísimo más barato. Bueno, pues con esto, Carly, estamos cerrando casi nuestro espacio. Por ahí ya no veo preguntas. Agradecerte mucho por el tiempo, por todo lo que estás compartiendo con nosotros. Y bueno, pues antes de cerrar, compartir algunas reflexiones que el día de hoy nos compartiste, justo acerca de que esta implementación en leyes de cuotas, en América Latina sobre todo, que es en donde vemos países con más similitud en los resultados, pues ha sido un paso significativo. Sin embargo, pues sí se tienen que cumplir con ciertos requerimientos. Por ejemplo, pues el compromiso por parte del gobierno para reforzar estas normativas, para estar revisando que realmente funcionen y supervisando la implementación. También, pues, por parte de las empresas, implementar estas estrategias que vayan más allá de cubrir una cuota, porque al final, bueno, pues esto va a ser importante para que se logre el objetivo general y sustancial de la generación de estas leyes. Y por último, pues el compromiso social con la concientización, con el aprendizaje, cambiar la percepción que tenemos respecto a la discapacidad y no caer ahí en ideas capacitistas que de repente tenemos. Entonces, pues es esencial trabajar justamente en estas políticas públicas para no solamente enfocarnos en este cumplimiento numérico y realmente empezar a generar estos entornos laborales inclusivos y accesibles para todas las personas, que es un ganar-ganar porque lo veíamos al inicio. En 2050 el porcentaje de personas adultas mayores pues va a aumentar y esto nos amplía mucho las posibilidades de en algún momento presentar algún tipo de discapacidad.
Muchas gracias, Carly, por tu participación. Disfrutamos mucho de este espacio. Todas las personas que se conectaron, agradecemos su tiempo. Y si quieren saber más acerca de este tema, de cómo pueden apoyarse para sus programas de inclusión desde el país en donde se encuentren y donde nos estén viendo, para lograr cumplir realmente con esta ley de cuotas o anticiparse a estos temas en sus países, bueno, pues les invito a escanear el código QR. Dani Vázquez seguramente tendrá respuestas y va a poder compartirles más acerca de lo que vimos el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos los que se conectaron y nos acompañaron. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias, chao.